cuando el martillo del subastador resonó en el gran salón, declarando el precio final de la pieza más inesperada de la noche, el rostro de Marcos, que había despreciado y ridiculizado la humilde creación de Clara, se desfiguró por el asombro. Su mirada se cruzó con la de la princesa Aurora, de pie en el podio, quien, con una sonrisa serena y los ojos fijos en el vestido que Clara había cosido con sus propias manos, reveló el valor de lo auténtico, un valor que él jamás supo reconocer. Clara, a sus 27 años, era una silueta casi transparente en el bullicio indiferente de la gran ciudad, un fantasma andante de la mujer vibrante y llena de sueños que había sido en otro tiempo. Su cuerpo, antaño esbelto y vibrante con la energía de una mente ávida de creatividad y una pasión desmedida por el diseño de moda, se había encorvado ligeramente, como si el peso invisible de la subestimación constante y la humillación tácita de su propio novio, Marcos, se hubiese posado sobre sus hombros, prensándolos hasta la médula, aplastando su espíritu bajo una carga insoportable que parecía no tener fin. El brillo que solía habitar en sus ojos, de un profundo color avellana que alguna vez había sido elogiado por su intensidad y su perspicacia innata para ver la belleza en lo olvidado, ahora estaba velado por una pátina densa de resignación, de un cansancio crónico y una fatiga que no era solo física por las interminables horas de trabajo en la modista, sino del alma, una oscuridad que se le había calado hasta lo más hondo de su ser, convirtiéndola en una extraña para sí misma, apenas reconocible, ni siquiera por el espejo. Sus manos, antes suaves y delicadas, acostumbradas a manipular finas telas y a trazar patrones intrincados con precisión, lucían ahora las finas líneas y las pequeñas callosidades de quien ha cosido sin descanso, de quien ha planchado hasta que los dedos se han entumecido, sus uñas rotas, a menudo manchadas de hilo o pegamento, eran el testimonio, mudo de su posición más baja en la jerarquía social del taller de costura, de su servidumbre al trabajo diario, al salario mínimo. Vestía siempre la misma ropa desgastada y raída, prendas de segunda mano encontradas en mercadillos o rescatadas de lo más profundo de su armario, que le quedaban holgadas y descoloridas, cubiertas a menudo por una fina capa de polvo de tela, o las marcas de la plancha, blusas de algodón deslavado que ocultaban su figura, pantalones con remiendos, disimulados con hilos que apenas se notaban, un uniforme de invisibilidad que la hacía casi imperceptible en la bulliciosa ciudad, una figura que se fundía con las sombras de las calles y los autobuses, esperando pasar desapercibida, ser solo una parte del paisaje urbano que nadie veía de verdad. Cada arruga en la tela de sus prendas baratas parecía reflejar una arruga dolorosa en su propio espíritu, una herida que se negaba a cerrar, que latía con un dolor sordo y constante, pero que también contenía la historia de su esfuerzo y su pasión oculta. Su cabello castaño claro, que alguna vez había sido su orgullo, una melena abundante que Marcos solía alabar, ahora se encontraba descuidado, a menudo recogido en una cola de caballo sin gracia o cubierto por una bufanda vieja, un reflejo visible de su negligencia personal, de su incapacidad para cuidar de sí misma, cuando su alma se sentía tan oprimida por la desesperación y la falta de reconocimiento. Su entorno, el pequeño y modesto apartamento que compartía con su anciana abuela, no era un hogar de lujo, sino un refugio de humildad, un espacio acogedor pero diminuto,
donde el aire olía a guisos caseros, a lavanda y a la persistencia, un aroma que se había adherido a su piel como una segunda piel. Los rincones no estaban ignorados, pero sí llenos de los pocos objetos que le pertenecían. Su máquina de coser vieja y ruidosa, pilas de revistas de moda viejas que hojeaba en sus ratos libres, y el tenue aroma de las telas que guardaba con cariño, soñando con transformarlas. Sin embargo, su vida en el taller de costura, un lugar polvoriento y ruidoso, contrastaba brutalmente con la opulencia de la que formaba parte Marcos. La injusticia, para Clara, no era un concepto abstracto que se debatía en las noticias. Era una puñalada constante y palpable, una herida abierta que le impedía respirar, que le robaba el aliento y le apretaba el pecho con una garra helada. Era la novia de Marcos, un joven ambicioso y superficial que solo valoraba el estatus y el dinero, y que la avergonzaba por su modestia. Marcos, un hombre de unos 28 años, de figura atlética y una sonrisa encantadora que raramente alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores, la trataba como un proyecto, algo que necesitaba pulir para que encajara en su mundo. A pesar de los años que llevaban juntos, de su dedicación y su amor, siempre fue tratada como una intrusa en su círculo social, una carga. Clara, ¿no eres lo suficientemente sofisticada? Tu ropa es demasiado barata. ¿Tu trabajo de costurera no es para presumir? Eran frases que resonaban en su cabeza como un eco constante. Veneno puro. La humillación era pública. Se cocinaba a fuego lento en cada susurro. Se reflejaba en cada mirada de lástima o de juicio, en cada rostro que la veía como la novia pobre de Marcos. Sus amigos de la alta sociedad, superficiales y vacíos, la ignoraban cuando intentaba hablar de sus sueños, o peor aún, le ofrecían una compasión que sonaba a condescendencia, una compasión que venía teñida de chismorreo, de morbo y de la cruel curiosidad humana. Pobre Clara, Marcos debería buscarse a alguien de su nivel, decían a sus espaldas en tono de burla, y cada palabra era una punzada directa a su corazón, una estocada al alma que la dejaba sin aliento. La primera vez que se atrevió a asistir a una fiesta de alta sociedad con Marcos, él la miró de arriba abajo con una expresión de desaprobación. Clara, ese vestido es demasiado simple. Ya te dije que deberías comprarte algo mejor. La frase, dicha con una voz que destilaba frialdad, se sintió como un golpe directo en el estómago, un nudo apretado en la garganta que le impedía respirar, que la ahogaba en su propio dolor. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, picándole la vista con una urgencia brutal, pero se negó a derramarlas, su orgullo maltrecho, su dignidad pisoteada, aferrándose a una última brizna de fortaleza interior. Sus músculos se tensaron hasta el punto de doler. Sus manos se apretaron hasta que las uñas se clavaron en la palma, el dolor físico una distracción efímera del abismo emocional que la consumía. Se sentía como si un puño invisible le hubiera golpeado el plexo solar, dejándola sin aire, sin voz, sin fuerzas para luchar en ese momento. Dentro de su propia mente, el desprecio era aún más gélido, más insoportable que la indiferencia de Marcos. Los fantasmas de las expectativas no cumplidas, de un amor condicionado, de un propósito negado, la perseguían sin descanso, noches tras noche. Su pasión por la costura se había convertido en un estigma, una condena silenciosa que la arrastraba.
susurraban sobre su obsesión por las telas viejas y su falta de ambición, cuando en realidad ella anhelaba la autenticidad, la conexión con su arte. En la desoladora soledad de su apartamento, se aferraba a la tenue esperanza de que algún día Marcos la aceptaría, que vería el valor de su arte, que reconocería su verdadera esencia. Pero cada día era un recordatorio fresco de la herida abierta, de la carne viva expuesta al aire. En su monólogo interno, una voz incesante se repetía una y otra vez, un lamento silencioso. ¿Por qué no soy suficiente para ti, Marcos? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué me desprecias tanto como si mi pasión fuera una tontería? No puedo entenderlo. No puedo seguir así, arrastrándome en este pozo de dolor y autoduda. Esta no soy yo. Esta sombra no me representa. No es mi esencia. Me han convertido en una figura de adorno, en una lástima andante. Pero esto no puede ser el final de mi historia. No puede ser el último capítulo de mi vida. Debe haber algo más. Debe haber una razón, una verdad oculta detrás de todo esto. Algo que yo no vi, algo que yo no comprendí en su momento, que llevó a mi caída, a mi invisibilidad. La desesperación la asaltaba en oleadas constantes, un frío intenso que le calaba hasta los huesos, seguido de una punzada de esperanza que se sentía tan frágil y efímera como el cristal, pero que se negaba a morir. Sus noches estaban pobladas de pesadillas recurrentes, el sonido de las risas burlonas de Marcos y sus amigos resonando en sus sueños, la sensación de estar atrapada en una jaula de modestia, sola, observada, juzgada por un mundo que no conocía su verdad, que solo veía la superficie, la capa de ropa barata que la cubría. Pero lo que Marcos, su círculo social y toda la sociedad superficial que lo idolatraba, ignoraban por completo, era el tesoro oculto que Clara guardaba celosamente en lo más profundo de su ser. No solo su inquebrantable honestidad y su profunda pasión por el diseño de moda, que permanecían intactas a pesar de las adversidades, sino una mente prodigiosa con una memoria fotográfica excepcional para los detalles de las telas, los patrones y las texturas, y un don innato para la investigación de la historia de la moda y la transformación de materiales. Clara no era solo una costurera, era una genio silenciosa en el campo del diseño sostenible y la alta costura artesanal, una guardiana de la información sobre las técnicas antiguas y los secretos de las fibras naturales. Desde niña, había devorado libros de historia del vestido, de diseño de moda, de patronaje, memorizando cada puntada, cada tipo de tejido, cada detalle de las prendas históricas. Pasaba horas en la biblioteca pública, sumergiéndose en las intrincadas redes de la moda, descubriendo patrones, conectando puntos dispersos de tendencias, desentrañando secretos de confección que otros pasaban por alto, especialmente en el sector de la moda rápida. Su habilidad para recordar con absoluta precisión la caída de una tela en un vestido de hace un siglo, el tipo de bordado de un atuendo real o el matiz de un tinte natural, era un superpoder que pasaba completamente desapercibido bajo su apariencia de costurera humilde y su actitud retraída. Su mente era una biblioteca viviente de conocimientos textiles y de diseño, cada hecho un libro perfectamente catalogado, esperando ser consultado, esperando que alguien le hiciera la pregunta correcta, esperando el momento de la vindicación, de la revelación que cambiaría todo. Un día, mientras Clara buscaba telas de segunda mano en un mercadillo local,
Sus ojos se detuvieron en un puesto con ropa vieja y descartada. Entre ellas, un retal de encaje antiguo, casi deshecho, con un patrón inusual. La vendedora, una anciana de rostro curtido, le dijo que era basura vieja, ni sirve para trapos. Pero Clara lo miró con una chispa en sus ojos. Recordó haber visto un patrón similar en un libro de historia de la moda, un encaje real de la época victoriana. La curiosidad, combinada con su intuición innata, la impulsó a comprar el retal por unos pocos céntimos. Más tarde, esa misma semana, mientras trabajaba en el taller de costura, su jefe, el señor Pérez, un hombre corpulento y de voz grave, se quejó de un encargo urgente de un vestido para una socialite, un encargo que requería un encaje muy específico, casi imposible de encontrar. Es un encaje del siglo XIX, Clara. Nadie lo tiene. Tendremos que usar una imitación barata. Clara lo miró con una chispa en los ojos. Recordó el retal que había encontrado. No era un encaje cualquiera. Era idéntico al del boceto del libro que tenía en casa, y con las mismas imperfecciones que solo una pieza auténtica tendría. Elian, el narrador, casi susurra. Mi querido amigo, ¿puedes sentir la ironía? La vida, con sus crueles designios, a veces te da las herramientas cuando menos las esperas, y desde los lugares más inesperados, como un puesto de ropa vieja. La duda se sembró en su corazón con la fuerza de un rayo, una chispa fría que encendió su mente. ¿Es posible que este retal sea auténtico? ¿Y que sea tan valioso como para cambiar mi vida? Si es así, ¿por qué nadie más lo ha reconocido? ¿Qué ocultan? Su escepticismo inicial, la que le decía que era solo una fantasía, una ilusión producto de su mente atribulada, luchó con la persistencia incesante de la señal. Recordó las viejas historias de su abuela sobre su pasión secreta por el bordado real, sobre patrones antiguos que se pasaban de generación en generación. El patrón del encaje le sonó extrañamente familiar, como un eco de algún relato antiguo de su abuela que había escuchado en su infancia, pero que nunca había profundizado. No era una simple curiosidad. Era una necesidad visceral de entender la conexión, de desentrañar el misterio del encaje y quizás de su propio destino. Los pensamientos y emociones de Clara en ese momento fueron un torbellino, una vorágine incontrolable que la dejó sin aliento, su corazón latiéndole desbocado en su pecho frágil. De la incredulidad inicial, no puede ser, es imposible, esto es una locura, una invención de mi mente. Pasó a una chispa de esperanza, una posibilidad aterradora y liberadora a la vez, una luz al final del túnel de su dolor. El miedo a las consecuencias de su descubrimiento, el peso de la información que ahora poseía, la abrumaba. ¿Qué hacía con esto? ¿Lo revelaba a su jefe? ¿Y si la tomaban por loca, por una costurera ambiciosa? ¿Y si la usaban y luego la desechaban? O peor aún, la silenciaban para siempre, como si su vida no tuviera valor. La desesperación la envolvió como un sudario frío, oscuro y pegajoso, que le impedía moverse, que la asfixiaba. Se sentía completamente sola, abandonada en un desierto de secretos peligrosos, su última balsa de esperanza, hundiéndose rápidamente en las aguas turbulentas de la duda y la traición. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos finos e inútiles para detener la marea de sus emociones. El nudo en su garganta le impedía respirar. Cada bocanada de aire era un esfuerzo doloroso y desesperado.
El sabor a bilis se le subía a la boca, una amargura que le corroía las entrañas. La idea de que el encaje, que Marcos había despreciado como baratija, pudiera ser una pieza histórica de valor incalculable, y que su talento para reconocerlo fuera su salvación, era una revelación tan dolorosa que le provocó un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, dejándola entumecida, pero también una extraña sensación de poder, una chispa de fuego que crecía en su interior, alimentada por una sed insaciable de justicia. Pero justo en el borde de ese abismo insondable, la chispa se convirtió en una llama, una pequeña brasa que se negaba a extinguirse, alimentada por el fuego de la injusticia que había vivido y la pasión por su arte. El recuerdo vívido de todas las humillaciones, de cada mirada de desprecio de Marcos, de cada palabra de acusación que había soportado en silencio por llevar un vestido barato, se agolpó en su mente, un torrente de dolor que se transformó en fuerza, en una sed insaciable de verdad y vindicación. Number, no puedo quedarme callada. Esto no puede ser una simple coincidencia. Si este encaje es auténtico, si mi talento para reconocerlo es real, entonces no puedo seguir siendo invisible. No me hundo, no me entregaré a la desesperación, no seré la novia barata y patética que ellos esperan que sea. Mi novio se burló de mi vestido barato, pero cuando la princesa lo vea en la calle, lo comprará por una fortuna. La ironía es demasiado grande para ignorarla. Es mi oportunidad, mi única oportunidad, de luchar contra ellos, de desmantelar este sistema que me ha consumido, de exponer sus prejuicios. La determinación, una fuerza férrea y silenciosa, se encendió en su pecho, una brasa ardiente que la impulsó a la acción, a la búsqueda de su propia verdad, de su propia identidad, de su propia justicia. Si ellos creen que pueden pisotear a los demás con impunidad, que pueden construir imperios de felicidad falsa sobre la miseria ajena, se equivocan. Marcos no sabe con quién está tratando. No sabe lo que mi mente, lo que mi memoria fotográfica para los detalles textiles, lo que mi intuición de diseñadora es capaz de hacer cuando se le empuja al límite. No sabe que una mujer despreciada, una costurera humilde, no solo sufre en silencio, sino que desentierra verdades ocultas, verdades que son más peligrosas que cualquier fortuna, que cualquier reputación. Y yo, que he sido su adorno, seré su verdugo moral, su revelación. Sus ojos antes velados por la tristeza y la desesperación, ahora brillaban con una luz gélida de resolución, con un fuego implacable. La superficialidad de Marcos y sus amigos no será mi ruina, no será mi fin, será su perdición. Y yo seré quien desate la verdad sobre ellos, sobre su mundo perfecto y sobre la falsedad que esconde. Esto es solo el principio de la verdadera justicia. La promesa sellada en lo más profundo de su ser, en cada fibra de su alma, se convirtió en el motor implacable de su existencia, la brújula inquebrantable de su alma destrozada. El proceso de la transformación de Clara, su meticulosa y secreta investigación, fue una odisea de disciplina férrea, ingenio desbordante y una paciencia sobrehumana, forjada en la fragua ardiente de la traición personal y la injusticia social. Cada día era una batalla extenuante contra el reloj, contra el miedo a ser descubierta, contra el frío de la soledad que la envolvía y contra la sombra amenazante de Marcos y su círculo, que se cernía sobre ella como un presagio.
Su pequeño apartamento, antes un refugio de dolor y lamentaciones, se convirtió en su cuartel general clandestino, un centro de operaciones silencioso donde se gestaba la revolución de su vida y el descubrimiento de la verdad. Su máquina de coser vieja, antes usada para reparaciones, ahora trabajaba incansablemente en nuevos diseños, y su mesa, cubierta de libros de historia de la moda, patrones antiguos y bocetos intrincados que ella misma dibujaba, intentando transformar el encaje antiguo en algo único. El zumbido constante de su máquina de coser, trabajando silenciosamente en la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía, era la banda sonora de su nueva obsesión, el eco de su determinación. El aroma a café rancio que ella misma preparaba y el olor a tela antigua se mezclaban con el tenue sudor de la concentración, un ambiente que para ella era ahora tan familiar como el taller de su abuela. La investigación fue una obra de arte de la discreción, una danza entre las sombras y la luz. Clara sabía, con una certeza gélida, que Marcos, con su vasta red de contactos e influencias, la vigilaría si sospechaban algo. Su poder era casi absoluto en su círculo social. Se movía por la ciudad como una sombra, utilizando sus rutinas diarias aparentemente insignificantes para pasar desapercibida, para no levantar sospechas. Fingía ir a su trabajo en la modista o a sus clases de costura, mientras en realidad se dirigía a archivos de museos textiles, bibliotecas especializadas o reuniones clandestinas con expertos. Utilizó su inteligencia observadora, ahora agudizada por la urgencia, y su profunda memoria fotográfica para reconstruir cada detalle de los patrones de encaje, cada conversación con su abuela sobre sus técnicas de bordado, cada gesto de Marcos, buscando anomalías, discrepancias, los pequeños hilos sueltos en la gran mentira de la moda. Recorrió los archivos de periódicos antiguos en las hemerotecas más recónditas, haciéndose pasar por una estudiante de diseño o una investigadora, buscando artículos sobre diseñadores olvidados, sobre escándalos en el mundo de la alta costura y sobre la relación de Marcos con marcas de lujo. El polvo de los viejos archivadores era ahora su perfume, la pátina de la verdad que la envolvía. Descubrió que Marcos, a través de su familia, tenía contactos con casas de moda que se jactaban de diseños exclusivos, pero que en realidad copiaban patrones antiguos, y que él mismo había criticado públicamente diseños originales que luego eran plagiados por sus conocidos. «No soy la única que busca la verdad», pensó con una amargura que le quemaba las entrañas. Este silencio sobre el origen de los diseños es el mismo patrón que el encaje que encontré. Marcos está implicado en una red de plagio y falsedad. La recolección de pruebas se volvió el juego más peligroso de su vida, una partida de ajedrez donde cada movimiento podía costarle su última brizna de esperanza, o incluso su libertad. Recordó que había guardado, en un viejo baúl de su abuela, algunos de sus diseños originales de la juventud de su abuela, con patrones que se asemejaban al encaje que encontró. Necesitaba autenticar esos datos y encontrar a alguien que confirmara la verdad sobre el plagio en el mundo de la moda y la conexión con Marcos. Las noches que pasaba intentando descifrar los viejos datos eran interminables. Sus ojos ardían, pero el descubrimiento de cada nueva pieza del rompecabezas era una inyección de adrenalina, una chispa de vida. «Esto es oro», pensaba, sus dedos temblorosos al revisar los patrones.
Esto no es solo un papel viejo. Es la prueba de su crimen, de su avaricia. Marcos pensó que lo había borrado todo, que nadie vería sus huellas, que su reputación era intocable. Pero se equivocó. Subestimó a la persona equivocada, la que está acostumbrada a ver lo que otros ignoran. Y lo que es más irónico, él mismo con su desprecio por mi vestido barato, me dará el escenario para desenmascararlo. Su propia arrogancia será su perdición. Su deseo de una imagen perfecta será su ruina. El riesgo era inmenso. Si Marcos descubriera que ella tenía acceso a esa información, la destruiría sin dudarlo, y con ella, cualquier posibilidad de conocer la verdad. Elian se detiene, con un brillo de asombro en sus ojos. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que se siente al tener en tus manos la verdad que puede derribar la fachada de toda una vida, sabiendo que esa verdad te quiere bajo tierra, silenciada para siempre? Los obstáculos fueron innumerables, cada uno una prueba de fuego para su determinación inquebrantable, un muro más en su camino. El primero fue la flagrante falta de recursos económicos propios, ya que su salario de costurera apenas cubría los gastos básicos. A pesar de la riqueza que la rodeaba en su antigua vida con Marcos, ahora el dinero era escaso. La desesperación la asaltó en oleadas, una sensación de ahogo que la dejaba sin aire. ¿Cómo voy a financiar esto, esta locura? ¿Cómo voy a pagar a los expertos en arte textil o a los abogados de propiedad intelectual que necesito? Y si no logro probar nada y solo me hundo más en la miseria y el descrédito, perdiendo mi única esperanza. La frustración la quemó por dentro, un fuego inútil, pero que la impulsaba a seguir. Esto es lo que quieren, que me rinda por agotamiento, por desesperación, que me hunda en mi propio dolor, pero no lo haré, no lo haré. Mi verdad lo vale todo. Mi novio se burló de mi vestido barato, pero cuando la princesa lo vea en la calle, lo comprará por una fortuna. Y esa fortuna será la de mi verdad. Superó este obstáculo vendiendo algunas de las joyas modestas que le había regalado su abuela. Piezas heredadas que tenían valor sentimental, pero que ahora significaban libertad. Cada venta una punzada de dolor, un desapego forzado de su pasado de modestia, pero también una reafirmación de su propósito inamovible. Otro retroceso significativo llegó cuando Marcos, sospechando de sus movimientos inusuales, de sus preguntas discretas sobre los diseñadores y sus fuentes, comenzó a interrogarla. Un día, Marcos la confrontó en un café. «Clara, ¿a qué se deben tus visitas a la biblioteca? ¿Y por qué estás tan interesada en los diseñadores? Te lo advierto, no te metas en lo que no te importa. No querrás problemas. Piensa en nuestra reputación». Su voz, melosa pero con un filo de amenaza, era un intento de intimidación. La paranoia se apoderó de ella. Sentía que cada paso, cada llamada, cada palabra que pronunciaba era monitoreada, grabada. Hubo momentos de verdadero pánico, donde pensó en rendirse, en huir, en desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué pasa si me atrapan? ¿Qué pasa si me hacen daño? Y si no logro probar nada y solo me hundo más, arrastrando a mi abuela al escándalo. Pero la imagen del rostro de Marcos, su desprecio por su vestido, la burla sobre su trabajo, el recuerdo visceral de la injusticia que había sufrido, la impulsaron a seguir adelante, a no ceder ni un milímetro. Superó este obstáculo utilizando su inteligencia estratégica.
Cambió sus rutinas de forma drástica, usó rutas diferentes para sus investigaciones clandestinas, aprendió a detectar si la seguían con trucos sencillos, e incluso llegó a tender pequeñas trampas para confirmar que estaba bajo vigilancia, como dejar mensajes crípticos en la basura del Saint-Pépou-Saint-Posmy. Taller de costura, observando quién los recogía. Se entrenó en técnicas básicas de evasión y contravigilancia, convirtiéndose en una experta en pasar desapercibida, en moverse como un fantasma en la ciudad, un fantasma con una misión. Cada vez que encontraba una nueva evidencia, cada vez que superaba un callejón sin salida que parecía infranqueable, un monólogo interno de 2 a 3 párrafos se disparaba en su mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus descubrimientos, analizando cada detalle, cada posible consecuencia. Cuando logró confirmar que el encaje antiguo era de hecho una pieza única de un diseñador olvidado, y que su patrón había sido plagiado por una marca de lujo vinculada a la familia de Marcos, y que él lo sabía. Esto es lo que necesitaba. Esta verdad, este plagio, esta falsedad, todo encaja. Marcos no solo se burló de mi vestido, sino que se benefició de la falsedad. Pensó que lo había borrado todo, que nadie vería sus huellas, que su reputación era intocable. Pero se equivocó. Subestimó a la persona equivocada, la que está acostumbrada a ver lo que otros ignoran. Y lo que es más irónico, él mismo me dará el escenario para desenmascararlo. Su propia arrogancia será su perdición. Su deseo de prestigio será su ruina. Su determinación se endurecía con cada nuevo descubrimiento, como el acero en la forja. Cada nuevo detalle es un ladrillo más en el muro de su caída, una pieza que encaja perfectamente en el puzle de su destrucción. Y cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada gota de sudor, valdrá la pena cuando la verdad finalmente salga a la luz, cuando el mundo vea la oscuridad que esconden detrás de su fachada de perfección. Elian, el narrador, se humedece los labios, su voz resonando con una mezcla de admiración y un tinte de emoción contenida. La voz declara: mi querido amigo, se estaba forjando en el fuego de la adversidad, en el crisol de su propio dolor y su inquebrantable búsqueda de la verdad. Una voz que pronto resonaría con la fuerza de un huracán, barriendo todas las mentiras a su paso. En su cruzada solitaria, Clara encontró almas inesperadas, seres humanos con un corazón noble que se convertirían en alianzas forjadas en la autenticidad, la confianza y el respeto mutuo, pilares inquebrantables de su búsqueda de justicia y, sobre todo, de su propia y profunda sanación. La primera, y la más crucial para su resurgir, fue la señora Elena Robles. Elena era una anciana crítica de moda y coleccionista de arte textil, de unos 60 y tantos años, con el cabello blanco y una mirada penetrante que brillaba con una sabiduría ancestral. Había sido una figura legendaria en el mundo de la alta costura, conocida por su ojo infalible para el talento auténtico y su implacable ética. Clara la encontró un día en una galería de arte textil, donde Elena estaba evaluando una exposición de encajes antiguos. Clara se acercó a ella con el retal de encaje que había encontrado, con el boceto del patrón y la historia que sospechaba. «Señora Robles», dijo con su voz suave, «¿reconoce este patrón? Es de un encaje antiguo. Y creo que es una pieza muy rara.
Elena la miró. Sus ojos, antes cansados, se abrieron con asombro al reconocer la obra y la brillantez de la mente de Clara, a quien creía una simple costurera. Por todos los cielos, esta pieza es el encaje Corazón de Sirena, de la diseñadora olvidada Isabelle Dubois. Creí que todas las piezas se habían perdido. ¿Cómo tienes esto? Y tú lo reconociste. Elena vio en Clara no solo a una joven talentosa, sino a una mujer con una inteligencia y una intuición asombrosas, capaz de desenterrar secretos olvidados de la moda. La motivó no solo la lealtad a la memoria de Isabelle Dubois, sino la indignación ante la injusticia que había envuelto la caída de su legado y el plagio. Clara, si esto es lo que creo que es, Marcos y su círculo son ladrones. Te ayudaré. Será mi última obra, mi último servicio a la verdad en el mundo de la moda. Desde ese día, Elena se convirtió en su mentora técnica y estratégica, su guía en el mundo del arte textil y la propiedad intelectual, enseñándole no solo a autenticar los datos de su antiguo proyecto, sino a comprender la magnitud del engaño y su conexión con el imperio. De Marcos. Sus conversaciones, a menudo en el silencio de la galería, eran extensas, llenas de sabiduría, anécdotas y un respeto mutuo que crecía con cada nuevo descubrimiento. Elena le dio a Clara las herramientas para traducir su intuición en pruebas concretas, su voz en una acusación resonante y devastadora. El segundo aliado, un pilar fundamental en la recolección de pruebas tangibles y la navegación del sistema legal, fue el abogado Ricardo Valenzuela. No era su exnovio. Era un joven y brillante abogado de propiedad intelectual, de unos 30 y tantos años, de complexión atlética y mirada penetrante, un defensor incansable de los artistas y diseñadores independientes. Era conocido por su integridad y su implacable búsqueda de la justicia en el mundo del arte. Clara y Elena se acercaron a él en su concurrida oficina, nerviosas pero decididas, para reportar el plagio del encaje y la manipulación de la reputación de los diseñadores. Ricardo al principio se mostró escéptico, con su habitual cautela profesional. Señoras, los casos de plagio en la moda son complejos, y las pruebas pueden ser difíciles de obtener, especialmente contra una figura tan poderosa como Marcos, un hombre con tantas influencias. Pero cuando Clara, con una calma impresionante, le mostró copias del encaje, del boceto original, y le explicó la conexión con la marca de Marcos y su propio conocimiento de la historia de la moda, la expresión de Ricardo cambió. Lo que vio en Clara no fue una costurera ingenua o una teórica de la conspiración, sino una mujer con una mente brillante y una determinación férrea que había desentrañado una red de secretos que pocos habrían detectado. Su motivación fue la intriga del caso, el desafío de desenmascarar a un hombre tan poderoso y, ¿por qué no decirlo?, la oportunidad de un último gran caso que pusiera a prueba sus habilidades y su compromiso con la justicia. Un caso que podría cambiar el sistema y limpiar la imagen de la propiedad intelectual en la moda. Ricardo utilizó sus habilidades para la investigación legal, la búsqueda de registros ocultos en bases de datos criminales y la verificación de información sobre el pasado de Marcos y su familia en el mundo de la moda. Fue él quien descubrió viejos reportes de demandas por plagio contra empresas vinculadas a la familia de Marcos, reportes que habían sido silenciados y manipulados por su influencia.
Fue él quien, con métodos ingeniosos y al borde de la legalidad, obtuvo acceso a los archivos ocultos de los registros financieros de Marcos, donde encontró pruebas documentales devastadoras de cómo había invertido en marcas que plagiaban diseños antiguos y cómo se había beneficiado de la supresión de la verdad para construir su propia fortuna. Las conversaciones con Ricardo eran directas y al grano, sin rodeos, pero su eficiencia y su lealtad, una vez ganada, eran inquebrantables, silenciosas como su trabajo. Él le dio a Clara las herramientas para convertir su intuición en evidencia sólida, irrefutable, su sombra en un rayo de luz que expondría la verdad, por dolorosa que fuera. La confianza entre ellos se forjó en el riesgo compartido, en la complicidad de la noche y en la convicción de que estaban luchando por una causa justa, por la verdad, por los que no tenían voz en el elitista mundo de la moda. A medida que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente, la tensión en el aire alrededor de Marcos y su nueva novia, Vanessa, una socialite de origen noble, se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo, una cuerda tensa a punto de romperse. Marcos, con su fachada de dandy perfecto cada vez más resquebrajada, y Vanessa, con su sonrisa altiva desdibujada por el nerviosismo, comenzaron a sentir una presión insoportable, una sensación de asedio constante. Sus usuales llamadas telefónicas a sus poderosos contactos se volvieron más cortas, más frenéticas y llenas de frustración. Sus abogados, que antes los adulaban y les aseguraban impunidad, ahora los veían con una mezcla de cautela, de fastidio y de una creciente desesperación. La paranoia, un monstruo que habitaba en los recovecos de sus mentes superficiales, comenzó a desatarse sin control, alimentada por los rumores crecientes de una investigación, aunque no sabían de dónde venía, quién era el artífice de su caída. ¿Quién está moviendo los hilos? Esto es imposible. Es una campaña de desprestigio. Es Clara, esa costurera despechada, gritaba Marcos a su abogado, su rostro enrojecido, sus venas hinchadas en el cuello, sus ojos inyectados en sangre. Vanessa con sus nervios a flor de piel, sus uñas mordidas hasta el punto de sangrar, solo podía encogerse de hombros, su sonrisa perpetua ahora una mueca forzada, una mueca de terror. La primera confrontación menor llegó una semana antes del evento final. Clara, por sugerencia de Ricardo Valenzuela, envió una discreta carta anónima, con pruebas concisas y puntuales sobre el plagio del encaje y la manipulación de diseños, a la junta directiva de las marcas de lujo con las que Marcos colaboraba, sin mencionar su nombre, solo los hechos irrefutables. Marcos recibió una llamada furiosa de un miembro de la junta, un hombre de negocios implacable, exigiéndole explicaciones y amenazando con una auditoría interna exhaustiva. Marcos, con una astucia digna de un lobo acorralado, intentó desestimarla como chismes de la competencia envidiosos, pero su voz, al hablar con Vanessa unos días después, era tensa, cargada de una furia contenida. «Vanessa, ¿has visto algo? ¿Hay algo que no me estés contando? Alguien está hurgando en nuestros diseños». Su mirada era una punzada de sospecha, sus ojos pequeños escrutándola con una intensidad malsana. Clara, que casualmente los escuchó mientras se acercaba al edificio de la marca disfrazada de repartidora, sintió un escalofrío de miedo, un nudo apretado en el estómago que amenazaba con ahogarla, pero supo que no podía titubear, no ahora. Mantuvo su expresión neutra.
Su monólogo interno se desató en una cascada de pensamientos. Me están observando, con esa mirada suya que me da escalofríos. Saben que algo se mueve, algo que los amenaza, pero no saben qué. Esa es mi mayor ventaja. Tengo que ser fuerte, inquebrantable. No puedo darle ninguna pista, ni el más mínimo atisbo de duda. Mi calma es su tormento, su incertidumbre. Están buscando un rastro de miedo en mis ojos, pero solo encontrarán mi determinación férrea, mi inquebrantable resolución. Una segunda amenaza directa, aún más descarada, llegó un par de días antes del gran evento de moda benéfico que Marcos había organizado. Vanessa, presionado por Marcos, se acercó a Clara en la calle, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara, Marcos está muy molesto. He oído rumores muy serios. Sé que estás indagando. Te doy una última oportunidad. Silencio. O las cosas se pondrán muy feas para ti, tu trabajo, tu reputación. Piensa en tu abuela. Su voz, melosa pero con un filo de amenaza, un veneno que Clara reconocía, era una amenaza directa. Sus manos se apretaron, sus puños temblaban ligeramente, sus ojos clavados en Clara, intentando intimidarla. Elian, el narrador, casi puede ver la escena, sentir la tensión vibrando en el aire. ¿Puedes sentir la tensión, mi querido amigo? El filo de la amenaza cortando el aire. Clara lo miró a los ojos, sin parpadear, sin titubear. No había miedo en su mirada, solo una fría determinación, una resolución inamovible. Vanessa, dijo, su voz tranquila y clara, sin un atisbo de emoción, cada palabra una estocada. Mi reputación ya está hecha pedazos por las mentiras de Marcos. No tengo nada que perder, nada más que puedas quitarme que no me hayan quitado ya. Y tú, Vanessa, y Marcos, tienen mucho que perder, mucho más de lo que imaginan. Y eso es lo que los hace vulnerables, no a mí. No me arrepiento de nada. Su respuesta, concisa y sin titubeos, sorprendió a Vanessa hasta el tuétano, quien se quedó pálida, su rostro desencajado por el asombro y el terror. Su arrogancia se desmoronó por un instante, revelando una desesperación abismal, un abismo de miedo. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, como si el aire alrededor de Clara lo quemara, como si su sola presencia fuera un fuego purificador. La paranoia de Marcos y Vanessa era creciente. Sabían que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando a cada segundo, pero no podían identificar la grieta, el epicentro del terremoto. El monólogo interno de Clara en esos momentos era clave para su extensión. Un análisis estratégico en tiempo real, su evaluación de riesgos, su determinación inquebrantable. Están desesperados. Sus acciones son las de un animal acorralado, un depredador que se ha convertido en presa. Esto es la señal inequívoca de que estamos muy cerca, a centímetros de la verdad. Si retrocedemos ahora, si flaqueo, ellos ganan. Y eso no lo voy a permitir, ni por un segundo. Esto es por mí, por mi dignidad, por la verdad, por la justicia que se me ha negado. Mi novio se burló de mi vestido barato, pero cuando la princesa lo vio en la calle, lo comprará por una fortuna. Esta es la ironía que los derribará. La batalla final estaba a punto de desatarse, y Clara estaba lista, preparada para desatar la tormenta perfecta, para el acto final de su vindicación. El clímax estalló en el más esperado de los escenarios para la alta sociedad. La cena de gala benéfica anual de la moda, celebrada en el majestuoso Salón de los Sueños del Palacio de Convenciones, un bastión de la alta costura
y la exclusividad. Marcos, con su sonrisa forzada, y Vanessa deslumbrante en un vestido de alta costura, un diseño moderno, pero de un color que Clara había visto en un antiguo patrón de Isabel Dubois. Eran los anfitriones, recibiendo a los invitados con aires de superioridad. El punto culminante de la noche era la subasta de piezas de diseñadores famosos y entre ellas una pieza de la última colección de una marca de lujo que Marcos representaba. Elian, el narrador, casi puede oler el perfume caro, el brillo de las joyas y la falsedad que impregnaba el aire. Clara, con una elegancia sobria, ataviada con un vestido que había cosido ella misma, utilizando el encaje corazón de sirena que había encontrado, un diseño de su propia inspiración y una calma gélida que desmentía el huracán en su interior, había logrado entrar como una invitada discreta, casi invisible, gracias a la astucia de Ricardo Valenzuela. Su corazón latía con un ritmo constante, un tambor de guerra silente, cada latido un eco de la verdad que estaba a punto de desatarse, de la que ella era la mensajera. El momento culminante llegó cuando Marcos, con un micrófono en la mano y una sonrisa de autosuficiencia, se preparaba para dar un discurso grandilocuente sobre la innovación y la exclusividad de la moda, con Vanessa a su lado, asintiendo complaciente. «Y ahora», dijo Marcos, «presentamos la pieza estrella de la noche, un vestido que encarna la esencia de la alta costura». Las luces se atenuaron para la presentación del vestido, y la gran pantalla de alta definición detrás de ellos, que debía mostrar el diseño de la marca, se encendió de repente con una imagen diferente, una que no figuraba en el programa. No era el vestido de la marca, sino una fotografía antigua de la diseñadora Isabel Dubois con el patrón original del encaje corazón de sirena, junto a un boceto a lápiz del vestido que Clara había confeccionado, revelando su autenticidad y el plagio. Luego, la pantalla cambió, mostrando una serie de documentos confidenciales. El informe de Elena Robles, la crítica de moda, autenticando el encaje de Clara como original. Luego, extractos de cuentas bancarias y correos electrónicos que vinculaban a Marcos y a su familia con pagos a empresas que plagiaban diseños y con la supresión de la verdad sobre los diseños originales. Finalmente, un video oculto, grabado por Ricardo Valenzuela en un encuentro casual con un ex empleado de la marca, mostraba a este empleado confesando cómo Marcos había silenciado a críticos y diseñadores, y cómo se había beneficiado del plagio para construir su fortuna. Las reacciones fueron instantáneas, un cataclismo de emociones puras que estalló en tiempo real, una ola sísmica de conmoción. Marcos, al ver las imágenes y los documentos irrefutables, y al escuchar la voz del ex empleado revelando su crimen, se le atragantaron las palabras en la garganta, tosiendo violentamente. Su rostro, antes tan seguro y arrogante, se tornó blanco como la cera. Sus ojos pequeños se abrieron con un horror puro, desorbitados por el shock. Se llevó una mano al pecho, jadeando por aire. Su sonrisa falsa se desvaneció por completo, revelando una máscara de terror y una furia incontrolable que lo desfiguraba. «¡Mentiras! ¡Es un complot! Esto es una manipulación, un montaje diabólico. Es Clara, esa costurera barata, es su venganza». Su voz, que antes era potente y resonante,
Ahora era un graznido ahogado, cargado de incredulidad, desesperación y una furia descontrolada que apenas podía contener. El sudor frío le perlaba la frente, empapándole el cuello de su camisa impecable. Sus manos temblaban incontrolablemente, incapaces de aferrarse al micrófono. Intentó abalanzarse hacia la pantalla, luego hacia Clara, pero su propio equipo de seguridad, alertado por Ricardo Valenzuela y Elena Robles, lo detuvo, susurrándole desesperadamente que se calmara, susurros que sonaban a reproche. Su cara hinchada de rabia temblaba incontrolablemente, un patético reflejo de su derrota inminente. Vanessa, que estaba a su lado, al ver las imágenes, al escuchar su propia complicidad, se quedó petrificada, inmóvil, como una estatua. Sus ojos, antes llenos de orgullo, se llenaron de incredulidad, luego de una furia helada, y finalmente de un dolor desgarrador, al darse cuenta de que toda su vida había sido una farsa, construida sobre el plagio y la mentira. Las palabras de Marcos se perdieron en el aire, inaudibles para ella. Se desplomó en su silla, su rostro completamente blanco. Un gemido agudo y desesperado escapó de sus labios. La revelación la golpeó como un rayo, una verdad devastadora que la desnudó por completo. No, no es verdad. Yo no sabía. Marcos, ¿me has arruinado? Sus palabras, un lamento ahogado y roto, resonaron en el silencio ensordecedor de la sala, un eco de su propia ruina. La princesa Aurora, una invitada de honor conocida por su amor al arte auténtico y por su discreta labor filantrópica, que había estado observando la escena desde una mesa cercana, se levantó con una expresión de asombro y luego de profunda admiración. Su mirada se encontró con la de Clara, quien con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos, la miraba con una expresión de gratitud. Elian, el narrador, casi respira el aire del salón, sintiendo el cambio de energía. Y allí estaba mi querido amigo. La inversión de poder tan absoluta, tan innegable, que casi podías verla flotando en el aire. La balanza se inclinó, y esta vez lo hizo para siempre. La princesa Aurora se acercó al podio, y con una voz clara y resonante se dirigió al público. Señoras y señores, esta noche hemos sido testigos de un acto de valentía y de la revelación de la verdadera belleza. El vestido que la señorita Clara lleva es una obra de arte, una pieza auténtica, digna de los más grandes diseñadores. Y yo lo quiero. Lo compro por una fortuna. Con un gesto, levantó su paleta y ofreció un precio exorbitante, muy superior a cualquier otra pieza en la subasta. El martillo del subastador resonó en el gran salón, declarando el precio final de la pieza más inesperada de la noche, un precio que superaba con creces cualquier expectativa. La mirada de Marcos, que había despreciado y ridiculizado la humilde creación de Clara, se desfiguró por el asombro y el terror. Su mirada se cruzó con la de la princesa Aurora, de pie en el podio, quien, con una sonrisa serena y los ojos fijos en el vestido que Clara había cosido con sus propias manos, reveló el valor de lo auténtico, un valor que él jamás supo reconocer. Las consecuencias inmediatas fueron el caos total. Mientras Marcos intentaba balbucear excusas incoherentes, suplicando, y Vanessa se derrumbaba en llanto histérico, agentes de policía, discretamente alertados por Ricardo Valenzuela y Elena Robles,
irrumpieron en el evento. Marcos fue arrestado en el acto, su rostro desfigurado por la rabia impotente y una desesperación que lo reducía a un hombre patético, un fantoche de su propia ambición. Vanessa fue también detenida por complicidad en el fraude y el plagio, su rostro desencajado. La humillación pública era total, transmitida en vivo para que todo el país la viera, un espectáculo dantesco que la prensa no tardaría en devorar. La caída del imperio de Marcos y la fachada de su prestigio había comenzado, desmantelado pieza a pieza por la mujer a la que habían subestimado y a la que creyeron destruir. La caída de Marcos y Vanessa fue un descenso a los infiernos, un torbellino de ruina legal, social y profesional que fue tan implacable y meticuloso como la ascensión de Clara había sido ardua y planificada. No fue solo un arresto fugaz, fue la demolición total y absoluta de sus vidas, de su fachada de respetabilidad, de todo lo que creían ser. Las ramificaciones legales se extendieron como una enfermedad virulenta por todo el país, desenmascarando una red de corrupción, fraude, manipulación de diseños y plagio que abarcaba años. Las pruebas irrefutables presentadas por Clara, respaldadas por la pericia de Elena Robles y la estrategia legal de Ricardo Valenzuela, se tradujeron en cargos graves por fraude masivo, supresión de información, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y conspiración criminal para plagiar diseños. Los juicios que siguieron fueron un espectáculo mediático que duró meses. Cada detalle sórdido de la ambición desmedida y la traición despiadada de Marcos y la complicidad de Vanessa, expuesto sin piedad ante la opinión pública, sin filtro alguno. Los titulares de los periódicos y los noticieros televisivos no hablaban de otra cosa que del fraude de la moda y de la heroína de la autenticidad, como apodaron a Clara, su nombre resonando en cada hogar, en cada esquina, en cada tertulia. Marcos, el novio que había manipulado la verdad y a su propia novia a su antojo durante años, el que se creyó invencible, se encontró desarmado y vulnerable ante la avalancha de pruebas que él mismo había ayudado a generar. Sus abogados, los mejores del país, que antes lo adulaban y le aseguraban impunidad, lo abandonaron uno a uno al ver la imposibilidad de defender lo indefendible, su reputación en juego. Su fortuna, amasada ilícitamente sobre el plagio y la falsedad, fue incautada en su totalidad por orden judicial. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas y subastadas públicamente, sus activos liquidados para indemnizar a las víctimas de sus fraudes y para establecer un fondo de justicia para los diseñadores independientes. El dandy que se había jactado de su riqueza lo perdió todo, hasta el último céntimo. La ruina social de Marcos fue incluso más devastadora que su caída financiera. Aquellos que una vez lo adularon y buscaron su favor, ahora lo evitaban como la peste, como si su sola presencia fuera contagiosa. Los mismos amigos de la alta sociedad que habían cenado en su mesa y reído sus chistes, lo repudiaron sin piedad, avergonzados de haber sido asociados con un criminal convicto. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño, su reputación en cenizas. Los periódicos publicaban caricaturas de él como una figura avariciosa y sin escrúpulos. Sus redes de apoyo, construidas sobre el dinero y el poder, se desmoronaron por completo, dejándolo solo y aislado en un mundo que lo había escupido con vehemencia. El castigo para Marcos fue ejemplar, una justicia poética.
fue condenado a una larga pena de prisión por la magnitud y la crueldad de sus crímenes. Las escenas de su nueva realidad eran desoladoras, un contraste brutal y humillante con su antigua vida de lujos desmedidos. El hombre que había disfrutado de champán francés y caviar, ahora comía rancho insípido en un comedor común de la prisión. Su piel otrora cuidada y radiante, ahora pálida y enfermiza, su arrogancia reducida a la mirada vacía de un animal enjaulado. Los barrotes fríos y el silencio opresivo de la celda reemplazaron las sábanas de seda y las vistas panorámicas desde su mansión. Se le veía débil, frágil, sus gestos antes dominantes, ahora nerviosos y sumisos. Las peleas con otros reclusos, la desesperación en sus ojos, la pérdida total de su poder en un mundo donde su apellido ya no significaba nada. Todo ello era la cruda manifestación de su degradación. Clara a veces recibía, a través de Ricardo Valenzuela, informes discretos sobre su estado, y aunque no sentía alegría sádica, sí una quietud serena, la satisfacción de ver la balanza equilibrada. Era el precio de sus crímenes, pagado en aislamiento, humillación y el reconocimiento final de su insignificancia. Vanessa, por su parte, aunque no enfrentó cargos criminales tan graves como Marcos, sufrió una caída social y emocional devastadora. La revelación de su complicidad en el fraude y su traición a Clara la golpeó con la fuerza de un tsunami. La mejor amiga de la nobleza que había engañado a Clara fue despojada de su burbuja de privilegios. La vergüenza y el shock la sumieron en una profunda crisis existencial. De la noche a la mañana, la sociedad que la había adorado le dio la espalda, viéndola como un símbolo de la mezquindad y la corrupción. Perdió sus amistades, sus invitaciones a eventos exclusivos se esfumaron y la riqueza que disfrutaba desapareció con la incautación de los bienes de Marcos. Tuvo que mudarse a un apartamento modesto en un barrio anónimo y se encontró sin las habilidades para valerse por sí misma, sin saber cómo enfrentar el mundo real sin su posición. Las escenas de su degradación eran conmovedoras. La mujer que había desfilado joyas y ropa de diseñador ahora usaba ropa sencilla y gastada, sus ojos llenos de tristeza y confusión, buscando una redención que no llegaría. Elian hace una pausa, su voz llena de un matiz de melancolía. ¿Sabes, mi querido amigo, la tragedia de esto? La amante, víctima indirecta de su propia debilidad y avaricia, despojada de su autoridad y su fachada, obligada a enfrentarse a la cruda realidad de sus acciones. Y allí estaba Clara, observándola, el corazón de una mujer que había sanado latiéndole con una mezcla compleja de dolor pasado y una compasión recién descubierta, una compasión que no era lástima, sino comprensión. Clara, la mujer que había sido arrojada al abismo de la injusticia y la subestimación, ascendió con la fuerza imparable de un fénix, renacido de sus propias cenizas, su triunfo resplandeciente y su ascenso meteórico, no solo material, sino espiritual. Su vindicación no fue solo legal, un mero reconocimiento de su inocencia. Fue un renacimiento completo del alma, de su espíritu, de su propia identidad. Tras la victoria devastadora en el tribunal y la disolución ignominiosa del imperio de Marcos, la historia de Clara conmovió al país entero, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su brillo innato, su inteligencia estratégica y su inquebrantable ética no pasaron desapercibidos esta vez, con la inestimable ayuda de la señora.
Elena Robles, quien se convirtió en su socia principal y consejera de diseño, y el apoyo incansable de Ricardo Valenzuela, quien se unió a ella como director legal, Clara fundó Atelier de la Verdad, una casa de moda dedicada al diseño auténtico, la sostenibilidad y la promoción de jóvenes talentos. Su atelier, en un moderno y transparente edificio en el corazón del distrito de la moda, no era un monumento a la ostentación o al poder, sino un símbolo de la honestidad y la visión que defendía. Las paredes llenas de patrones originales y telas recicladas no ocultaban nada, reflejando su compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia. Su riqueza, ahora considerable y legítimamente amasada gracias a la venta del vestido a la princesa Aurora, cuya fortuna Clara, una vez cumplido el trato, invirtió íntegramente en su fundación para maximizar su impacto, era un medio, no un fin, una herramienta poderosa para hacer el bien y para asegurar que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había vivido, para que su dolor sirviera a un propósito mayor. Había sanado emocionalmente. El dolor del pasado había dejado una cicatriz. Sí, pero una cicatriz de fortaleza, de resiliencia y de propósito, no de amargura. Su paz interior era palpable, un aura de quietud, de sabiduría y de serenidad que emanaba de su presencia, inspirando a todos los que la rodeaban. El impacto de su éxito fue profundo y transformador, resonando mucho más allá de su propia vida. Los jóvenes diseñadores, que habían sido explotados por marcas sin escrúpulos, ahora tenían acceso a programas reales de apoyo y mentoría. La abuela de Clara, que la había apoyado incondicionalmente, pudo vivir sus últimos años con una comodidad y tranquilidad que nunca había soñado. Elian se emociona visiblemente al narrar esto, su voz cargada de calidez. ¿No es esto, mi querido amigo, la más dulce de las victorias? No la destrucción de lo que te hirió, sino la construcción de algo nuevo, de un puente hacia un futuro mejor, cimentado en la honestidad y la creatividad. Pero la verdadera manifestación de su triunfo, el pináculo de su resurgir, fue su legado filantrópico. Clara fundó la Fundación Hilos de Esperanza, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a diseñadores independientes, a víctimas de plagio y a promover la ética en la industria de la moda. No solo ofrecía ayuda legal y asesoramiento, sino programas de capacitación en diseño sostenible, talleres de autoestima y acceso a redes de apoyo para que pudieran reconstruir sus vidas y encontrar su propia voz, su propio poder. Se convirtió en una oradora inspiradora, una voz poderosa en la lucha por la moda ética y la dignidad humana, inspirando a miles con su historia, su resiliencia y su inquebrantable fe en el ser humano. Recorría el país, dando conferencias y seminarios, compartiendo su historia sin filtros, y cada palabra suya era un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles, aplastados por las circunstancias o perdidos en el dolor de la injusticia. Elian sonríe con una calidez genuina, una admiración palpable. Los reencuentros significativos, aunque agridulces y cargados de un pasado doloroso, fueron inevitables y profundamente reveladores. Un día, Clara se encontraba en una prestigiosa conferencia sobre diseño sostenible, organizando un nuevo programa de apoyo para jóvenes talentos. Mientras se movía con gracia entre la multitud, una figura familiar se acercó, vacilante, una sombra de lo que había sido. Era Vanessa, la exnovia de Marcos, que había cumplido su condena.
Vanessa, ahora una sombra de lo que fue, sus ojos vacíos y su rostro marcado por el arrepentimiento y las noches sin dormir, había perdido su brillo, su confianza, y trabajaba en un empleo humilde y anónimo. Vanessa la miró con una mezcla de vergüenza abrumadora, admiración silenciosa y un arrepentimiento tardío que se reflejaba en sus ojos hundidos. «Clara, no puedo creer lo que has logrado. Yo lo siento mucho. Por todo. Por el daño que te hice. Por mi envidia y mi crueldad. Siempre te subestimé. Y ahora soy yo la que está abajo, y tú la que brilla». Su voz era apenas un susurro, cargada de una humildad que Clara nunca le había conocido. Clara la miró, no con rencor ni con ira, sino con una serenidad que la había sanado por completo. «Vanessa», dijo, su voz tranquila y firme, «el camino es largo, y el perdón es un proceso personal. Pero siempre hay una oportunidad para redimirnos y para construir una nueva vida. Si estás lista para trabajar en ti misma, en tu propia verdad, mi fundación tiene programas de apoyo que podrían ayudarte a reintegrarte en la sociedad y a encontrar tu propio valor». No hubo palabras de perdón explícitas, porque no eran necesarias. La aceptación en su mirada, la oferta de ayuda, el gesto de comprensión, lo decían todo. La vergüenza en el rostro de Vanessa se transformó en una tenue chispa de esperanza, una admiración silenciosa por la mujer en que se había convertido Clara. Otro reencuentro ocurrió cuando Marcos, tras cumplir su condena, intentó contactar a Clara a través de un abogado. Querían disculparse, arreglar las cosas, probablemente buscando algún tipo de beneficio o redención. Clara accedió a un encuentro en un lugar público, con Ricardo Valenzuela presente. Marcos, demacrado y con el peso de la prisión sobre sus hombros, la miró con una mezcla de remordimiento y una sombra de su antigua manipulación. «Clara, he cambiado. He reflexionado. Me arrepiento profundamente. Solo quiero tu perdón. Quiero que veas que soy otro hombre». Clara lo miró, no con ira, sino con una distancia tan vasta como el universo. «Marcos», dijo, su voz tranquila y llena de una autoridad que él nunca había conocido en ella. «No hay nada que perdonar. Tú me quitaste todo con una mentira, y al hacerlo, sin saberlo, me diste la oportunidad de construir algo mejor, algo real. No soy la mujer que conociste. Ahora soy otra persona, una que tú jamás podrás alcanzar». No hubo reconciliación. No hubo vuelta atrás. Marcos se quedó allí, con su arrepentimiento vacío, enfrentando la realidad de que la mujer que había roto había renacido de una manera que lo empequeñecía y lo dejaba obsoleto. Su figura, antes imponente, ahora era insignificante frente a la luz que Clara emanaba. La nueva vida de Clara era un testimonio viviente de su resiliencia inquebrantable. Su hogar, ahora un lugar lleno de paz, propósito y la calidez de su propio éxito, era un santuario de tranquilidad, un lugar donde solo la verdad residía. Su día a día estaba lleno de significado, equilibrando las responsabilidades de su exitosa fundación con el tiempo para su propio bienestar, su crecimiento personal y la lectura apasionada. En sus ojos, la herida del pasado se había convertido en una cicatriz de fortaleza, un mapa de su viaje, y su paz interior era la joya más preciada de su corona, un tesoro que había forjado en la adversidad. Ya no era la novia despreciada,
la víctima de la subestimación, sino una líder, una voz influyente, una mujer plena que había trascendido la adversidad y había encontrado el verdadero valor de la existencia en la integridad, el servicio a los demás y la construcción de un legado. Su historia se convirtió en un faro para innumerables personas en todo el mundo, un ejemplo de cómo levantarse de las cenizas. Al final, mi querido amigo que me escucha con tanta atención, la historia de Clara no es solo el relato amargo de cómo su novio se burló de su vestido barato, pero cuando la princesa lo vio en la calle, lo compró por una fortuna. Es una epopeya sobre la dignidad inquebrantable del espíritu humano y la búsqueda incansable de la justicia y la autorreconstrucción. La vida de Clara fue la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona no reside en la riqueza material, en el estatus social o en las apariencias efímeras, sino en la resiliencia del alma, la integridad inquebrantable del corazón y la inquebrantable determinación de superar la adversidad, no importa cuán grande sea. Su camino, sembrado de dolor, desprecio y humillación, la llevó a comprender que la verdad, la compasión, la honestidad y la perseverancia son los cimientos inamovibles sobre los que se construye una fortuna imperecedera, no solo material, sino espiritual, una riqueza que nadie puede robar. Clara nunca buscó la venganza por la venganza misma, por el mero goce de ver sufrir. Su recompensa fue la restauración de su propia valía, la recuperación de su identidad y la capacidad de transformar su dolor más profundo en una fuerza incontenible para el bien, para reparar el daño causado y construir un mundo más justo, más empático. Su legado perdurará por generaciones, no solo en los programas que financió, en las vidas que su fundación tocó y en las verdades que reveló, sino en el mensaje imperecedero que su vida susurró a los vientos, un mensaje de esperanza y fortaleza, que la deshonestidad, por profunda y dolorosa que sea, no es el final del camino, que las semillas de la crueldad y la mentira, por mucho que broten en el poder y la vanidad, terminarán por marchitarse, por secarse y ser barridas por el vendaval implacable de la verdad. Y así Clara, la novia humillada, no solo se convirtió en otra persona, en una versión superior de sí misma, sino en un faro luminoso de la verdad, en un mundo que a menudo prefiere la mentira, dando voz a los que no la tenían y convirtiéndose en un símbolo eterno de la resiliencia humana. Su historia es la prueba de que, al final, la verdadera justicia siempre encuentra su camino y que la mayor victoria es ser, simplemente, quien realmente estás destinada a ser.